Listo, entonces, Listo. buenas noches, ¿cómo están? Les presento a Gabriela Macías. Ella nos va a acompañar el día de hoy en nuestro live de todos los jueves. Esperamos que les guste mucho el tema del día de hoy. Ay, se me fue mi mensaje que yo le puse. Espérame, creo que me va a tocar volverlo a poner. Un segundo, mientras que pongo otra vez el nombre del live de hoy y lo fijo. Esto siempre es un poco complicado al inicio. Sí, sí, Entonces, perdón. si les pedimos un poquito de paciencia mientras tanto. Listo, creo que ahora sí lo pude poner. No sé por qué no me está dejando fijarlo, pero bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, les presento entonces a Gabriela Macías. Ella es psicóloga, especialista en psicóloga.co. Es psicóloga de la Universidad Javeriana y es psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana. ¿Listo? Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Hola Luisa, un placer pues para todas las personas que están iniciando y esperamos que este sea como un espacio de conversación frente a un tema que yo siento que les va a interesar muchísimo porque nos toca a todos. Listo. Entonces también me presento a las personas que no me conocen. Mi nombre es Luisa Parra. Yo soy la directora de psicóloga.co y también les cuento un poquito sobre nosotros para aquellos que no saben quiénes somos. Nosotros somos psicóloga.co. Somos un grupo de especialistas en salud mental. Estamos compuestos por psicólogos clínicos, psiquiatría y neuropsicología y tratamos problemáticas en cuanto a problemas emocionales, comportamentales y cognitivos. Entonces, empecemos con nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la influencia del entorno digital y la transformación digital en la salud mental. Bueno, entonces empecemos hablando un poco como sobre lo que viene pasando desde hace un tiempo. Hoy en día, digamos, muchas personas ya de nuestros seguidores y las personas que se están conectando, algunos son ya nativos, digamos, digitales, porque desde que nacieron han estado siempre conectados a las redes, pero bueno, no todos hemos estado en ese mundo siempre desde que nacimos, y eso ha generado una transformación en cómo pensamos, en cómo nos relacionamos, y además la pandemia también tuvo una influencia súper grande en esta, digamos, en la aceleración que tuvo todo el mundo digital. Entonces, cuéntanos un poquito, Gabriela, sobre todo este contexto frente al tema digital. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estabas diciendo. Digamos que esto es un contexto que no solamente se ve como afuera, digamos, en otras partes, sino que nosotros lo podemos ver. Yo creo que en la labor como psicólogas clínicas lo vemos muy constante porque digamos que en nuestras sesiones recibimos muchos pacientes de todas las edades en las que de cierta manera siempre las tecnologías hacen una influencia en cómo se siente, ¿sí? Entonces yo siento que las dos de cierta manera hemos estado contextualizadas con este tema en la labor clínica y digamos como en otras cosas, en otros aspectos como lo que tú estabas diciendo ahorita, como el tema de la pandemia, ¿sí? Sabemos que toda esta transformación digital de cierta manera viene desde hace mucho tiempo, sin embargo, con lo que pasó con la pandemia, esto pues ha venido como en un ritmo súper rápido, que ha hecho pues de cierta manera que cambien muchas cosas de nuestra vida, evidentemente, que ha hecho que nos traiga beneficios y asimismo ha traído cosas que a veces no son tan favorables como para nuestra salud mental, como para nuestra salud física, o bueno, otros aspectos que les iremos hablando un poco más. Y digamos que acá nosotras también lo que queríamos hablar desde un inicio es enfocarnos en algunas redes o redes digitales, por decirlo así, principalmente en las redes sociales y los videojuegos. ¿Sí? Cómo estos influyen un poco en nuestra salud mental. Uh -huh. Sí, relacionado con el tema pues, del Internet, teniendo en cuenta que
pues en Colombia el Internet entra hace 25 años y hoy en día, digamos, es como que es impensable que alguien no tenga contacto a través del Internet, como lo decíamos, más por el tema de la pandemia y cómo esto influye en la relación que tenemos con nuestro entorno y en esa medida en nuestra salud mental. Aquí también nos ponen que si por favor vamos, guardamos el live, nosotros todos los live los guardamos en Instagram y también quedan en nuestro canal de YouTube. Listo, entonces cuando hablábamos sobre estas dos tecnologías, que bueno, pues estas dos redes que tú estabas hablando, que es el tema de las redes sociales y los videojuegos, vamos a ver que tienen un impacto en la salud mental, tanto digamos favorable como desfavorable. Entonces podemos ver que tener un contacto digamos, con las redes sociales y con los videojuegos puede favorecer a que tengamos un poco más de creatividad, que nos ayude a generar más habilidades y más destrezas en ciertos aspectos, ¿sí? Sin embargo, pues como que siempre se le ha visto como todo el tiempo el lado, por decirlo así, negativo, en donde entonces nos dicen que está mal estar en contacto con las pantallas y que en realidad no deberíamos hacerlo y que las personas que usan redes sociales van a tener, digamos, problemas en salud mental y no necesariamente va a ser así, ¿sí? Y aquí es donde queremos también como tratar de entender qué es lo que sucede o por qué nos volvemos un poco más, nos gusta tanto esto, hablemos un poquito por qué a las personas nos gusta tanto estar en las redes y en todo el tema de tecnología. ¿Mm? Un poco bien acá Sí, del... Sí, no, cuéntame, tranquila, perdón. tranquila, tranquila. Sigue, tranquila. Pues nada, iba a decir que acá viene el tema relacionado con la inmediatez y la gratificación que obtenemos de forma inmediata. Entonces, tanto en las redes como en los videojuegos, obtenemos beneficios casi de forma inmediata. Entonces, digamos, si yo subo una foto, eh, me pueden poner like en cuestión de segundos o minutos y voy a tener como algo que me gusta de forma inmediata, que son estos likes y me va a poder hacer sentir bien. Entonces es normal que queremos estar en contacto con estas situaciones constantemente. No sé tú qué ibas a decir, Gabriela. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y adicional, las redes o pues cualquier tipo de tecnología lo que ha ocasionado, lo que nos ha generado es que nos permite conectarnos con las otras personas, nos permite no solamente con las personas, sino con mundos, con experiencias. Sí, entonces de cierta manera es un mundo que no podemos desconocer, que de cierta manera ha generado cierto tipo de sensación como me absorben las redes sociales o las tecnologías, pero de cierta manera es lo que está actualmente y es a lo que nos hemos enfrentado, no solamente las generaciones más, digamos, de los más niños o los más adolescentes, sino yo siento que esto ha como dado un trazo a muchas generaciones y que asimismo ese trazo a todas esas generaciones ha venido generando una serie de consecuencias, que es un poco lo que les vamos a hablar más adelante, teniendo en cuenta como esas brechas generacionales. Sí, sí. Y acá también nos preguntan que si eso necesariamente va a generar como ansiedad. eh, y sí, se ha demostrado que tiene como algunas consecuencias relacionadas con la ansiedad, pero depende del uso que le demos a las redes entonces, o a los videojuegos. Entonces ahí es importante, y lo iremos hablando también desde estas cosas que pueden tener este impacto, porque como lo veníamos hablando un poquito antes, era esa gratificación inmediata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que voy a buscar es lograr cosas de forma inmediata. Entonces, digamos, si yo tengo un juego y voy a saber cuál va a ser el final de forma rápida, pues claramente me voy a ver cada vez más inmerso en esto, ¿sí? Si Uh yo -huh, empiezo a ver que la única forma de sentirme bien es a través de las redes sociales, a través de los videojuegos, probablemente empiezo a notar que pues que sí está teniendo un impacto probablemente no tan favorable, pero no siempre va a ser así, ¿no? Porque también uh -huh. se ha demostrado un poco que gracias un poco a las redes y a la información, pues tenemos más acceso a información. También acá hay un tema de información que sí es cierta, como un poco también de desinformación, y es el tema del uso adecuado que le podemos dar. ¿Mm? Uh -huh.
Sí, 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 eso va a depender, como tú lo decías, de qué hacemos con esas redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Cómo las llevamos a cabo en nuestro día a día. Y adicional, eso está muy relacionado con lo que nos pasa cuando hacemos uso de las redes sociales, es decir, qué sensación nos genera. Muchas veces es una sensación como de recompensa, como de alivio, de bienestar. Sí, entonces eso hace que de pronto entremos como en esa ganas de querer seguir estando en alguna red social o en un videojuego, ¿sí? Porque es como de recompensa. Y yo no sé, Luisa, si de pronto tú has visto este documental que salió en Netflix sobre el dilema de las redes sociales, que Ujú. habla un poco de esa sensación que genera el hecho de que tú estés de pronto recibiendo un like o recibiendo una recompensa por algo que publicaste o hiciste. ¿Sí? Entonces, eso a nivel psicológico, pues genera muchas veces una sensación positiva que nos hace pues que la sigamos usando. Entonces, sí, la sensación es tan positiva que queremos como estar constantemente ahí y de cierta manera no podemos dejarla, pues ahí sí empieza como a ser un tema problemático. Pero bueno, eso lo iremos Sí, hablando un poco más adelante. sí, total lo que tú dices, o sea, pues, si eso generaba algo que nos gusta y esta sensación agradable, eh, pues normalmente lo voy a querer seguir haciendo, que es lo que sucede además en las redes sociales y con los videojuegos, y es que muchas veces tienen actualizaciones y yo siento que si no me conecto de forma inmediata, me estoy perdiendo de muchas cosas en el mundo. Entonces Uh eso es -huh. lo que genera, es que yo tenga esta sensación de querer estar conectado todo el tiempo, de estar revisando mis redes constantemente, de estar viendo, no sé, el videojuego, fue la última actualización, y eso va a generar que a lo mejor me empiece a perder un poco del mundo en el que vivo el día a día. ¿Sí? Uh Las -huh. redes sociales, por un lado, nos han permitido mantener contactos, de pronto, si entonces, no sé, si yo hice un viaje, me puedo mantener en contactos con amigos que ya no están cerca, y eso también puede ser, digamos, algo favorable, pero por otra parte también ha generado un tema relacionado con, que lo hablábamos en un live pasado, relacionado con el amor propio o con la autoestima, Uh -huh. y está relacionado un poco al tema de la comparación, ¿sí? Y lo que puede eso empezar a implicar en cuanto a cómo yo me siento respecto a mí misma, porque empiezo probablemente a compararme con los estándares sociales que yo creo que debería cumplir, tanto de belleza, por un lado, como por el otro lado puede ser de logros y de metas alcanzadas, ¿sí? Y creo que acá frente también lo que tú decías del documental de Netflix, eh, sucede mucho, digamos, que aparecía digamos, en Estados Unidos muchas de las personas estaban pidiendo frente al tema de las cirugías, eh, tener la cara como te la ponen en el filtro, ¿sí? Uh -huh. Y eso quiere decir, pues, que probablemente sí está teniendo una incidencia importante en nuestra salud mental, porque está diciendo cómo deberíamos vernos frente a estos estándares de los que hablábamos ahorita. Exacto. Sí, es que ese tema de las expectativas, siento que es algo que las redes sociales siempre van a estar como dando y poniendo, ¿sí? Entonces, ¿a qué expectativas o a qué resultado debo llevar en comparación, como lo que tú decías, a X persona? ¿Sí? Entonces, cuando de pronto tú no alcanzas esas expectativas o es igual o esa comparación no es igual, pues ahí entra un poco la afectación a veces en salud mental, por ejemplo, la autoestima, sí, otros procesos psicológicos como la ansiedad de no, yo necesito estar, ¿qué pasará si no soy como esta persona que me está mostrando en las redes sociales? Sí, entonces, y yo siento que eso puede estar pasando mucho cuando tú observas, por ejemplo, que una persona pone, no sé, estoy cumpliendo la meta de irme a estudiar en Facebook. Sí, entonces tú empiezas, yo, ¿por qué no estoy haciendo la misma meta o no estoy cumpliendo con la misma meta de esta persona? Sí, entonces ahí Uh uno -huh. empieza a cambiar estilos de vida, empieza a cambiar hasta el proyecto de vida que uno tenía por esa expectativa o por eso que le está generando esa publicación.
¿sí? Entonces ahí uno entra como en un dilema de, bueno, ¿cómo puedo hacer uso de estas redes sin que de pronto me vea muy afectado, sin que de pronto mis proyectos de vida se vean, pues digamos, como afectados o cambiados? Pero no tenemos, o sea, no podemos desconocer que las redes sociales también, o digamos todo este mundo de las personas que utilizan los videojuegos, es un estilo de vida, Sí, sí, ¿sí? total. Y por ahí Entonces, también me iba a frente a eso que tú estabas diciendo y es frente al tema del proyecto de vida, como todo esto ha venido cambiando, ¿no? Antes de pronto teníamos unos proyectos de vida diferentes y ahora entonces están un poco asociados al querer compartir. No estoy diciendo que sea positivo ni negativo, solamente a veces nos estamos enfocando mucho frente a cómo yo debería compartir, cómo yo debería mostrarme frente al mundo y a veces se me olvida cómo yo estoy viviendo las experiencias del día a día. Eh, Esto relacionado entonces con estos de pronto estilos de vida que tú estabas mencionando ahorita y se crean nuevas cosas que pues antes no existían y de pronto son los influenciadores, el uh-huh, tema de los youtubers y también relacionado con el tema de los videojuegos, pues ser un gamer, ¿no? Entonces es un nuevo proyecto de vida en donde se crea como toda una nueva cultura digital en torno a todo esto. Eh, que va a favorecer cosas, pero por otra parte también puede como traer otras consecuencias, como las que tú estabas mencionando en salud mental, relacionadas como a cómo yo me siento respecto conmigo mismo y cómo yo me relaciono con mi entorno, ¿sí? uh-huh. Y aquí también me gustaría que nos detuviéramos un poco y es de pronto cómo es chistoso porque tiene un nombre pues de redes sociales, pero qué influencia tiene en la forma en que estamos interactuando con los demás, en la parte social, que es lo que está sucediendo ahí. Ujú. Sí, digamos que de cierta manera las redes sociales pueden estar transformando la manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo interactuamos, lo que tú decías. Y eso no quiere decir que sea bueno o malo, ¿sí? Porque uno no puede entrar en una discusión de, no, es que están interactuando por WhatsApp, es malo. No, porque es la nueva forma, es la forma que, digamos, nos tocó actualmente. Seguramente antes era, no sé, pues por llamada del teléfono de la casa y así otras como formas de hacerlo. Sin embargo, ahorita, pues digamos que esa es la manera en cómo interactuamos y creamos y construimos muchas veces relaciones. Sí, porque si ustedes se ponen a pensar qué pasaría si de pronto durante un tiempo prudente no tienen contacto, por ejemplo, con estas redes sociales que los acercan a estar conversando con las personas cercanas. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿sí? ¿Qué pasaría si en la pandemia no hubiéramos tenido redes sociales o Uh diferentes -huh. tipos de formas de interactuar? Pues sería muy difícil, ¿sí? Porque yo creo que para todos ha sido una manera de conectarnos con los otros. Entonces, ese tema siento que es muy importante. Sí, yo siento también lo mismo que lo que tú dices es muy importante y es como por el hecho de que haya cambiado, no podemos decir que es negativo, simplemente es la forma en que nos tenemos que adaptar, que posiblemente ahora nos conectemos más desde esa forma digital y gracias también a las redes sociales en esta pandemia, lo he escuchado mucho en mi consulta, como me volví a hablar con gente que hace siglos no me hablaba. Ujú, Porque como, pues antes era como, bueno, no sé, algún día le escribir a esta persona y ahora de pronto no activa esos contactos también nos ha hecho sentir un poco más cercanos, no necesariamente nos está separando y también nos permite acceder a contenidos que antes de pronto eran un poquito más complicados o difíciles de acceder, ¿sí? Entonces, eso también es importante, cómo las personas pueden usarlo, por decirlo así, a su favor y que nos puede ir ujú, beneficiando en las ujú. interacciones sociales, ¿sí? Cuando Sí. hablamos un poco también dentro de esas interacciones sociales, también aparece, y creo que eso lo podemos relacionar con lo que hablábamos antes frente al tema de las expectativas. Y creo que puede llegar a suceder que yo puedo tener ciertas expectativas a cómo lo que la gente esperaría de mí
y en alguna medida a veces lo que yo puedo ver en nuestras consultas o por lo que nos consultan es que tememos a no cumplir con lo que mostramos en nuestras redes. Es Ujú. decir, entonces me dicen es que yo muestro unas cosas, pero me da miedo que cuando me conozcan, digamos, en mi forma de ser, como en mi día a día, ya no le agrade tanto a las personas, ¿sí? Es decir, como que tuviéramos dos mundos separados, quién soy acá en las redes, quién soy en el juego y quién soy en el día a día, ¿sí? Ujú. No necesariamente creo yo que tenemos que hacer esa separación tan notoria, sino que acá también lo que es importante mostrar que probablemente muchas de esas cosas que yo estoy mostrando, pues realmente sí soy yo. ¿Mm? Ujú. No sé, tú qué hayas visto de eso en tu terapia, Gabriela, cuando lo trabajas. Sí, yo siento que lo que tú dices es muy cierto en cuanto a que a veces creemos que la única manera de hacer uso de estas tecnologías es creando mundos, Uh -huh, ¿sí? uh Creando -huh. mundos como tú lo decías, porque en cada mundo vas a encontrar expectativas diferentes y eso va a hacer que de pronto tú empieces a sentir ansiedad porque no sabes quién eres, por ejemplo. Sí, entonces el Uh hecho -huh. de que tú te comportas, no sé, en Facebook de una forma, cuando estás frente a un juego, eres otra persona y cuando estás en otra red social, eres diferente y cuando estás en vivo, por ejemplo, en interacciones ya presenciales, por decirlo así, eres diferente, pues digamos que eso va a ocasionar en la persona como cuestionamientos que a veces pueden generar un poco de ansiedad, como quién soy, sí, Uh -huh. o soy este, sí, como a generar ese tipo de dilemas y de cosas, que eso puede ser de cierta manera perjudicial, por decirlo así, a nivel de salud mental. Sí, sin embargo, sí es muy importante que evidentemente uno vea estas redes sociales y las empiece a ver como herramientas que le permiten a uno construir cultura o que le permiten construir identidad. Por ejemplo, yo me imagino que tú también lo ves en tus consultas con los adolescentes, sí, que muchas veces esta es la manera en cómo ellos construyen su identidad, sus intereses, sus amigos, y eso no lo podemos desconocer, sí, que otra vez que sea bueno o malo, no sabemos, Total. digamos que ahí hay una línea muy delgada, pero sí debemos aceptar de cierta manera esa realidad. Y acá alguien nos pone, me gusta el comentario que nos ponen y es, a veces a mí se me hace más fácil interactuar por las redes sociales, hacer amigos que en la vida real porque soy muy introvertida. Entonces, Ujú. a veces lo podemos usar, reconocer, a mí me cuesta un poquito, y puede ser un medio. Lo Claro. importante acá, creo yo que cuando tú hablabas también frente al tema de estos mundos que creamos, tanto en redes como en videojuegos, no nos separen tanto de la realidad, es decir, que yo no comparta más por las redes porque sea la única forma de interactuar, sino que sean de pronto un medio que me facilite otras cosas, que me apoye en mi comunicación, en mi socialización, en estar conectada con las demás personas, en obtener información, en de pronto ser más creativo, que podrían llegar a ser las cosas más, digamos, saludables que uno podría obtener de pronto de este tipo de medios. Ujú. Sí, sí, con eso tienes mucha razón, digamos que estoy de acuerdo con lo que dices y en esos aspectos que de pronto pueden favorecer de cierta manera nuestra salud mental o nuestra vida, se ha encontrado, digamos, muchas influencias de estas redes sociales, por ejemplo, en el manejo de muchas enfermedades, por ejemplo, del deterioro cognitivo, como de pronto puede ser el Alzheimer o otro tipo de afectaciones que hacen que a partir de cierto tipo de aplicaciones o de herramientas se pueda favorecer estos procesos cognitivos como es la memoria. Sí, Uh -huh, entonces uh -huh. esto es un aspecto que yo siento que a nivel de salud puede estar favoreciendo este tipo de cosas o por ejemplo la transformación en los servicios de salud muchas veces hacen que de pronto pueda generar cierto tipo de influencias, como por ejemplo ahorita en la pandemia, muchos han tenido que hacer uso de las redes para acceder a servicios de salud y eso favorece,
¿sí? El hecho de que no tenga que salir, lo puedo hacer en mi casa, me protejo a los demás, pero asisto también a un servicio. ¿Sí? Entonces yo siento que ese tipo de las redes o de las tecnologías, si lo vemos un poco más amplio, nos permite generar un poco más de facilidad en adquirir servicios o diferentes cosas. Ujú. Sí, eso es cierto, es decir, podemos usarlo, depende también de cómo lo usemos. Yo creo que acá muchas veces acá varias personas nos estaban preguntando frente a el tema de cómo regular las redes sociales en nuestra vida diaria. Y yo creo que acá entonces podemos empezar a preguntarnos cuándo esto está empezando a ser algo problemático, cuándo estamos viendo que esto puede estar interfiriendo con nuestra vida y cuándo esto puede estar entonces afectando nuestra salud mental. Entonces vemos que sí, que puede traer algunas cosas favorables en el tema de creatividad, de innovación, relacionado con nuevas formas de socializar, obtener mucha información. También nos permite ser más conscientes. Muchas de las personas a veces han encuestado frente al tema relacionado con redes sociales, han manifestado que son más conscientes de la situación del país y del medio ambiente, entonces también ese sería otro tema favorable. Pero cuando yo no estoy en ese lado, cuando yo estoy yéndome para, por decirlo así, para el otro lado, en donde no me está haciendo, no me está ayudando, sino por el contrario se está volviendo problemático. Entonces yo quisiera que acá ayudáramos a las personas un poco como a identificar cuando yo estoy diciendo esto no está siendo tan favorable para mí y definitivamente está empezando a ser problemático para mi salud mental. ¿Sí? Sí, ¿Tú qué piensas frente a eso? ¿Cuáles podrían ser esos indicadores? pues digamos que como cualquier otro tipo de aspecto, por ejemplo, como alguna vez nosotros lo hablamos, como el tema de las adicciones en general, Uh -huh. va a depender de cierta manera de cómo esto está afectando tus áreas vitales. Si, es decir, si tú sientes que el uso, por ejemplo, de alguna red social está haciendo que te desconectes, por ejemplo, de una reunión social o de estar con tu pareja o de estar con tus hijos. Sí, si tú sientes que te está aislando, que te está quitando tiempo con ellos, por ejemplo, en esta área social o esta área familiar, pues digamos que ahí podemos encontrar que algo está pasando, ¿sí? Y que Uh -huh. tenemos que de pronto empezar a evaluar qué hace que de pronto tú en esos momentos utilices las redes sociales, porque muchas veces puede ser una forma de escape o de evitar la conversación con tu pareja, ¿sí? Y ahí mismo tú lo que haces es coger el celular, porque Uh -huh. muchas veces uno ve ese tipo de cosas, por ejemplo, en consulta. Sí, entonces desde ahí yo siento que la manera o los indicadores que nos permiten darnos cuenta de cuándo hay afectación es cuando de pronto alguna de tus áreas vitales están siendo, se están viendo afectadas. Por ejemplo, en temas de salud física también. Sí, si tú sientes Uh que -huh. mucho tiempo pasas en redes, que estás quieto, que no haces cosas de movimiento y eso, pues algo está pasando. Sí, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, acá es un tema de qué tanto, lo que tú decías me parece súper clave, y es el tema de qué tanto interfiere en mi vida, en el día a día, digamos, en el área, digamos, académica y laboral. Entonces puede ser que yo por estar conectada constantemente a las redes o estar jugando constantemente, deje de hacer cosas importantes para mi trabajo o para no sé, hacer no sé, un ensayo o algo del colegio o de la universidad. Entonces, probablemente ahí esté teniendo una interferencia en cuanto a mi desempeño académico y laboral y puedo empezar a relacionarlos. Una cosa, como tú decías, es no solamente vamos a decir que es que las redes son las que me generan esas ganas de estar ahí, porque creo que el Uh ejemplo -huh. que tú dabas me parece muy bueno y es evaluar el contexto, ¿no? Entonces, si el contexto en el que estoy no es muy agradable, como estoy en una relación de pareja donde estoy peleando constantemente, pues es muy probable que sea mucho más agradable estar en redes y el problema no sea el uso de la tecnología, sino mi relación de pareja, ¿sí? Entonces es por eso que es importante empezar a hacer esa evaluación y notar que cada caso es diferente y que no podemos generalizar, que entonces todas las personas que usan redes sociales se están perdiendo de la vida, porque también va a tener que ver con todo ese entorno que hace que yo de pronto esté usando más las redes y no esté queriéndome desenvolver en el momento
qué lo estoy haciendo. Entonces, creo que lo que tú hablabas me parece súper importante y es tener en cuenta que cada situación es diferente, que no la podemos entonces generalizar y por eso entonces debe empezar a evaluar, ¿sí? Otra cosa que vamos a empezar a ver, otras de las afectaciones o en las áreas de vida que tú hablabas en esta interferencia, puede ser en cuanto a lo social. Entonces, puede pasar que solamente me relacione por medio de redes y que no quiera hacerlo en otro tipo de interacción. Entonces, es decir, se puede usar a favor, pero si esto está afectándome en mis interacciones sociales, entonces ahí va a tener una influencia y ahí puedo evaluar que entonces no estoy tan bien. Si hablábamos de estos indicadores que me hacen notar que necesito ver que esto sí es una problemática, ¿sí? Entonces, si lo vemos como lo tuvo manifestadas en la parte social, en la parte laboral, en la parte de salud, entonces también va a depender, no sé, pasa mucho de lo que a veces reporta también la evidencia, es cuando las personas pasan mucho tiempo en videojuegos y están jugando todo el día, que incluso sus hábitos de alimentación se alteran y esto puede tener una afectación pues en su salud física. Entonces eso también va a ser muy importante y también puede tener una afectación en sus patrones de sueño. Entonces si yo no duermo bien, también va a tener que ver con mi estado de ánimo, probablemente esté mucho más cansado, más irritable, no rinda en el trabajo o en el colegio, no quiera estar con más personas. Entonces, vemos como desde algo se empiezan a afectar no solamente una área de vitales, como tú lo explicabas, sino varias áreas, entre esas, pues lo emocional, ¿no? Porque creo que la única forma de sentir placer puede ser por medio de los videojuegos o de las redes sociales. No sé, ¿tú qué piensas frente a eso? Sí, es totalmente válido lo que tú estás diciendo. Y adicional, mira que también otro de los indicadores, sin embargo, como tú lo decías, frente a estas cosas no podemos tampoco hablar de generalidades porque cada caso va a ser particular, pero a un indicador que puede ser posible, por ejemplo, es qué pasa cuando te separas de estos dispositivos o de estas redes sociales, ¿sí? Y ahí cuando te separas, tú empiezas a identificar, ¿será que me está dando un poco como de ansiedad, de sensaciones físicas que pueden empezar a ser un poco demandantes y significativas? Sí, que pueden estar, digamos, dándote luz o te están empezando a decir cómo será que estoy sintiendo como una especie de abstinencia frente a no usar este tipo de redes. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta cómo algo está pasando, ¿sí? No es normal de pronto que yo tenga como cierto tipo de ansiedad ante la separación de estas redes o de estas tecnologías, ¿sí? Entonces yo siento que la parte física nos da muchos indicadores importantes, por ejemplo, en todo el tema de salud mental, ¿sí? De las afectaciones que hay en la salud mental, porque se ve el relacionamiento ahí muy constante frente a lo que pasa psicológicamente y lo que te pasa físicamente. Sí, entonces yo siento que ese es otro de los indicadores que de pronto nos pueden estar diciendo información válida y que no hay Sí, que como dejarla pasar. sí, como que estos dos no se separan, están constantemente, es decir, si tengo una afectación en salud mental, va a verse inmediatamente en el tema físico, tema relacionado con como lo hablábamos ahorita, lo que tú estabas explicando y también como lo que hablábamos, el tema del sueño, el tema de la alimentación y otras Ujú. afectaciones que se pueden ver. Alguien también nos preguntaba qué tan recomendable es que los niños usen redes y también hoy pues lo hablábamos un poco frente al tema de hay poblaciones que sí van a ser mucho más vulnerables en este tipo de uso y que necesitan eh, Mm. una supervisión diferente, pues porque no tienen el mismo criterio que un adulto a la hora de separar eh, que es algo que me va a ayudar y que es algo que no me va a ayudar. Entonces están, como tú también lo mencionabas, con los adolescentes, están formando su identidad, están notando qué me gusta, con qué me puedo relacionar, con qué me puedo identificar. Y probablemente, pues, al ser una población entonces vulnerable con las redes sociales y los videojuegos, pues debería yo entonces tener mucho más cuidado en cuanto al tiempo de exposición
y el contenido al que yo permito que un niño tenga acceso. Sí, mira que eso que tú hablas es muy importante porque yo siento que es un motivo de consulta muy constante en lo que es para los niños y los adolescentes y es cómo le dejo a mi hijo usar las tecnologías o en qué momento se las debo dar o bueno, todo ese tipo de dilemas que a veces encontramos en consulta. Entonces, este es un tema que evidentemente siento que es muy grande, pero sí tenemos que entender que, como yo lo decía antes, es la realidad de muchos niños y de muchos adolescentes y por eso como la consecuencia o como la estrategia que se debe tener ante esto no es quitarlo, porque muchos papás dicen, no, le quito el celular, ¿sí? No dejo que esté frente a los videojuegos, por ejemplo, pero cuando se los quitan, eso empieza a generar mucha ansiedad o mucha sensación de tristeza también ante los niños y los adolescentes, porque al fin y al cabo es la manera en cómo ellos interaccionan, conocen. Sí, entonces desde ahí ese tema es muy importante porque no se trata de castigarlo y quitarlo a los adolescentes o a los niños, sino se trata de empezar, bueno, qué prácticas en familia podemos empezar a desarrollar para que se haga un uso adecuado de estas tecnologías o de estos videojuegos que a veces empiezan a ser muy recurrentes en ellos. Sí, como lo que tú dices, un poco es como que prácticas pueden ser un poco más responsables frente a este uso y no necesariamente, porque siento que a veces, y varias preguntas que yo veo ahí, es como, ¿lo dejo o lo quito? Es decir, blanco o negro. Entonces es como, estoy completamente inmerso en este tema o definitivamente debería alejarlo, como normalmente lo ponemos como bueno o malo, y no necesariamente es así, sino que también tiene que ver mucho cómo se da ese uso. Frente a esas prácticas, también creo que acá es importante hablar que se basan en tres cosas. Es cómo lo uso, la cantidad de tiempo de exposición, pues, cuánto tiempo lo uso y para qué lo uso, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de usar la tecnología en cuanto a redes sociales o videojuegos? Entonces, de pronto, no sé, es la única forma de desconectarme de mi realidad, entonces juego todo el día. O cada vez que me siento mal, juego, entonces juego todo el día. Probablemente entonces nos está dando un indicador de que las cosas no están bien y que a lo mejor necesito buscar algún tipo de apoyo terapéutico, ¿sí? Creo que Sí. acá alguien también nos ponía que usa el celular porque siente ansiedad y que lo usa, lo usa como una forma de evitar sus problemas. Entonces, probablemente también hay algún indicador de que no estoy teniendo las estrategias adecuadas para poder, por decirlo así, afrontar las situaciones del día a día y que probablemente entonces necesito algún tipo de apoyo, que me puedan dar estrategias para aprender a manejar la ansiedad de una forma más saludable y que no sea por medio de escapar usando tecnología. ¿Mm? Entonces, si lo vemos en sí, la tecnología no necesariamente está siendo la mala del paseo, sino que es qué hay alrededor. Nuevamente, como tú lo planteabas en cuanto a la situación de pareja o en cuanto a la situación, no sé, si veamos una situación en un niño. Y también acá también me parece importante que podamos hablar un poco sobre esas implicaciones y problemáticas que puede llegar a tener la tecnología, a veces también en los adolescentes, cuando vemos el tema de acoso, que se presenta un montón, ¿sí? Y es cómo empezar entonces a restringir esto porque pues es un tema que va a estar constantemente conmigo. De pronto antes, no sé, yo salía del colegio y ya no me encontraba más con gente que me estaba diciendo cosas y ahora pues está las 24 horas conmigo recibiendo cosas que no me hacen sentir bien. Sí, eso es una problemática que está muy presente actualmente y yo creo que las cifras de cierta manera no lo dicen. Por ejemplo, en este documental que hablábamos al inicio, ahí nos muestran como una gráfica de esa afectación en salud mental y el uso de redes.
Sí, entonces esas problemáticas no se pueden desconocer porque son problemáticas que están afectando mucho a los niños y a los adolescentes más que todo, y que son problemáticas que antes, evidentemente, como tú decías, no existían, pero que por eso en este momento, por ejemplo, los papás, si de pronto hay personas que nos están viendo que son papás, deben tomar una actitud un poco más de cuestionamiento, ¿sí? Más de regaño, de cuestionar, bueno, cuáles son esas redes que tú más utilizas o hablas por ahí con personas desconocidas, ¿sí? O tienes contacto o envías fotos, porque eso es otra de las Ujú. problemáticas que actualmente se ven mucho, como el tema de enviar fotos que de pronto pueden poner en riesgo al niño o al adolescente. Entonces ese es un tema de cómo se comunica en la casa y cómo se hace de pronto una prevención desde la comunicación abierta de estos temas. Sí, porque muchas veces hay tabús frente a esto que pasa del acoso, digamos, de la pornografía o todas estas cosas, pero pues digamos que eso se previene es comunicándolo, siempre. Sí, creo que eso es algo que hemos hablado en este y en todos nuestros lives. Es el tema, la mejor forma de prevenir diferentes situaciones es hablándolo, comunicándolo, y empezar a hablar y mostrar los peligros que tanto las cosas, digamos que yo quiero el contenido que puedo acceder, que me puede ser bueno, como también los peligros de no saber usarlo y más cuando hay una población vulnerable, como lo hablábamos ahorita, que es la niñez y la adolescencia, cuando se presenta lo que tú hablabas un poco frente al tema del sexting y qué implica todo eso, y las consecuencias que eso puede traer. Entonces, yo creo que la mejor forma es hablándolo abiertamente, teniendo en cuenta que todos tenemos tabús alrededor del tema, eh, pero si no lo hablamos, el desconocimiento o taparlo, no hablarlo, definitivamente no lo va a erradicar, no lo va a borrar y no va a tapar o no va a quitar el problema que se está presentando, ¿sí? Digamos Uh que -huh. eso es una de las partes que sucede de pronto en niñez y adolescencia, y otras cosas de las que veíamos de pronto en los adultos jóvenes, de pronto lo que logramos notar en nosotros en sesiones, eh, ya se presenta cuando pues, digamos de 20 a 30 años, un poco de lo que se presenta es el tema de las expectativas, que lo hemos hablado anteriormente, y cómo esto afecta la relación que tengo yo pues, con los demás y conmigo mismo, es decir, mi autoestima. Entonces probablemente empiece a verse una afectación importante porque quiero cumplir cosas que yo creo que todo el mundo debería estar haciendo. Y acá también es importante tener claro pues que uno en redes sociales comparte pues de las cosas que está orgulloso, ¿no? Como que las cosas Claro. que le interesa, normal, yo creo que uno lo hace porque además en las redes sociales uno tiene un círculo muy amplio, no necesariamente solamente los, no sé, 5 amigos o la familia nuclear, entonces tampoco me parece, pues como que deberíamos juzgar a las personas que solamente comparten cosas positivas, pues porque a lo mejor es la forma de interactuar y no tiene nada de malo, pero también es importante mirar las cosas con ese filtro, ¿no? Y saber reconocer que no siempre el mundo realmente es así, es decir, no todos están mostrando la realidad que tuvieron que hacer para llegar a ese logro. Lo que tú hablabas un poco de, me fui a hacer una maestría a Londres. Bueno, pero que a lo mejor que hay detrás de todo eso, sí, probablemente mucho esfuerzo, trabajo, estudio, y a veces no lo notamos y creemos como no, yo soy súper de malas o no soy, no sé, hay Uh palabras -huh. asociadas al tema que está afectando la salud mental de las personas porque entonces genera ansiedad y preocupación por no cumplir esas expectativas sociales y también pues tristeza frente a la situación. Uh -huh. Ujú. Sí, 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 eso sabes con que tiene mucha relación también con algo que normalmente vivimos y es el no poder estar presentes en lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que tú de pronto estés viendo algo de otra persona, pues eso hace que tú estés preocupado, no sé, en por qué no estoy allá, no estoy en esa fiesta que me están mostrando y estoy acá en mi casa. Bueno, seguramente el estar en tu casa es divertido y justo en ese momento pues lo estás haciendo, no estás en esa fiesta, pero puede ser también
algo importante para tu vida en este momento, ¿sí? Entonces, siempre puede haber esa parte que nos dan las redes sociales que en algunos momentos se vuelve conflictivo para no estar presentes en lo que estamos viviendo y desconectarnos un poco de las cosas como de la actualidad o de lo que estamos haciendo en el momento presente. Yo creo que frente a eso que tú dices es que también no todos valoramos lo mismo. Entonces, hay muchas personas que puede que disfruten y valoren el tema de la fiesta, y yo estoy en mi casa, pero es que puede que para mí sea chévere estar en la casa leyendo mi libro y viendo una peli. Entonces Ujú, también es como que se generan estos estándares que creemos que todos deberíamos seguir hacia el mismo lado, y acá creo que va a depender de lo que cada uno valora, y en esa medida puedo compartir lo que para mí es importante, y no necesariamente tengo que cumplir las expectativas que socialmente o yo creo que debería estar haciendo. Entonces, a lo mejor incluso hasta me obligo a ir a esta fiesta claro. eh, por las redes sociales, y porque entonces tengo que Ujú, mostrar que yo también pertenezco, que yo también voy, y la paso súper mal. ¿Mm? Entonces, ujú. creo que también es importante aprender a reconocer que no todos valoramos lo mismo, y que está bien que no todos nos guste pues lo mismo, que es importante pues identificar a mí que me gusta, que me da sentido, que me parece gratificante, y en esa medida poder involucrarme por ahí y meterme frente a ese aspecto. Ujú. Sí, 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 eso es muy cierto. Y adicional, lo que tú decías es que de cierta manera acá también se construye lo que a ti te da sentido y proyecto de vida, como lo hemos hablado. Entonces, desde ahí es empezar a hacer un uso que vaya de pronto en Acorde. función o eso, o que vaya en dirección, que vaya en dirección de lo que tú quieres, de lo que para ti es importante. Entonces, desde ahí tú vas a disminuir la posible ansiedad que te genere no estar ahí, ¿sí? Porque, bueno, para mí es importante estar en mi casa, entonces, bien, estoy bien así, y ya, y no me empiezo a cuestionar, pero ¿por qué debería? No sé qué, y ahí llega un poco como este tema de la ansiedad. Entonces, Sí, creo esto que es es súper importante. Creo que eso que tú dices desde debería, no necesariamente es así para todos. Eso sí me parece súper Ujú, importante. Para ir cerrando, también pues me parece importante que podamos mencionar un poco sobre esas prácticas o ese uso que le deberíamos dar de pronto a las redes, o qué estrategias puedo usar yo. Creo que nos han preguntado un montón, he visto un montón de preguntas asociadas a eso. ¿Cuál sería un uso adecuado, o cuál sería la mejor forma de empezar de pronto a limitarlo si yo veo que me está afectando, y empezar a hablar frente a las estrategias que yo debería usar frente a eso? ¿Sí? Entonces, hay personas que ponían que el tema de los horarios puede ser una opción, ujú, y es empezar las cosas que me favorezcan o que me ayuden ujú. a, 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 que pues a limitar el tema, ¿sí? ¿Cómo que puede ser? Entonces, no sé, apagar las notificaciones. Entonces, si yo veo que a mí, que yo me engancho un montón con Instagram, y que pierdo un montón de tiempo, y otra cosa que además Instagram le muestra a uno cuánto tiempo gasta al día, entonces también puedo ser empezar a evaluar y ser consciente qué cantidad de tiempo estoy invirtiendo yo en Instagram, y en esa medida, si yo me doy cuenta que, pues, que gasto mucho más tiempo que el que yo debería usar, podría empezar a limitar un poco las notificaciones, o podría empezar a usar aplicaciones que nos ayudan para eso, ¿sí? Digamos, yo uso una aplicación porque a mí yo me distraigo con muchísima facilidad. Entonces hay una aplicación que se llama Hold, como de tener. Entonces ella te bloquea la pantalla por el tiempo que yo le digo que necesito que me la bloquee para que no me distraiga, y ya. Entonces eso también me puede ayudar a mejorar el uso y el manejo pues de la tecnología. No sé tú qué estrategias crees que uno podría usar. Sí, yo siento que esa estrategia que no sé si fue que de pronto una persona la escribió, pero el de establecer horarios Uh -huh. es súper válida porque muchas veces hacemos uso de estas tecnologías cuando hemos acabado un día laboral, de pronto, no sé, muy estresante o con muchas cosas, y justo lo hacemos cuando nos vamos a dormir.
¿sí? Entonces, en ese momento puede empezar a ser problemático, ¿sí? Porque, ¿qué va a pasar? Tu sueño se va a ver afectado. Hay muchas investigaciones que nos cuentan cómo de pronto la luz o ese efecto que tiene de pronto en el cerebro el uso del celular ahí puede hacer que tú quedes con los ojos abiertos y no puedas conciliar el sueño rápidamente. Sí, entonces Total. eso va a afectar esa rutina de sueño y por consiguiente al otro día puedes estar un poco más irritable, vas a Cansado. estar más cansado, exacto. Entonces, ese tema de los horarios, tanto para los adultos que ya tienen como autonomía de decir, bueno, utilizo esto de tal hora a tal hora, es muy válida como para los niños, por ejemplo, para los papás que establezcan esos tiempos para los videojuegos. Por ejemplo, bueno, tú puedes jugar videojuego en la media hora de descanso, porque como ahora los niños no tienen descanso pues en el colegio, de salir al parque, pues lamentablemente tenemos que adaptarnos a otro tipo de actividades, pero una de estas puede ser los videojuegos, no tiene por qué ser malo, sino que sea un tiempo determinado. Sí, pero establecerlo en la rutina como, mira, va a ser después de que tú termines tu primera clase. Sí, entonces ese tema de establecer rutinas frente al uso creo que puede reducir de cierta manera problemáticas en temas de salud mental. Por ejemplo, cuando comes, creo que tú lo dijiste, que esto puede afectar muchas veces la rutina, no solamente del sueño, sino de la alimentación. Uno ve muchos casos de eso, ¿no? Es que no comí hoy porque me quedé jugando videojuegos. Claro, y esa Total. afectación, dime. Sí, entonces Sí, que eso, sé, justo con lo que decías de la comida me pareció importante porque pasa mucho que cuando estamos comiendo estamos en el celular y eso uh-huh, también pasa sí. que ni siquiera somos conscientes de lo que comemos y puede pasar que a veces como y como no soy consciente pues la cantidad de comida que esté ingiriendo sea mayor a la que en realidad me satisface. Entonces también no solamente es porque se me pasa la comida, como lo que tú estabas mencionando, sino también cuándo estoy comiendo. Que también eso Uh-huh. es importante, cómo lo estoy usando. Y de pronto, una recomendación, pues sí sería apartar el celular o el computador, pues mientras que estoy comiendo. Y creo que ahorita, frente al tema de la pandemia, eso ha sido un tema muy difícil y que lo he escuchado en un montón en mis consultas, y es pues el trabajo se ha vuelto un poco más intenso, ha sido más difícil delimitar los horarios y en esa medida a veces estamos almorzando mientras que estamos en una reunión. Sin embargo, pues eso claramente va a tener un impacto en nuestra salud mental. Entonces, creo que el tema de los horarios que tú estabas mencionando me parece clave y súper relevante, al igual que el tema del sueño, porque creo que alguien ahí nos ha puesto un comentario de cómo hago para dormir mejor y es no usar el celular antes de irme a dormir, porque la luz artificial pues sí va a afectar el ciclo del sueño. Hmm. Sí. Sí, eso, esa afectación está siempre hay muy presente. Y digamos que otro tipo de estrategias de pronto que pueden tener en cuenta frente a un uso moderado o adecuado, digamos, de las tecnologías es cosas tan sencillas como, bueno, lo que tú decías de las notificaciones, pero también ten cosas que realmente son valiosas para ti en el celular, porque uno a veces se llena, no, es que sale una nueva aplicación para yo no sé qué, ¿sí? Y uno dice, bueno, miremos, pero esa aplicación en algún momento lanza una notificación. Cuando lanza una notificación, entonces tú te distraes, de pronto pierdes la atención a la actividad que estabas haciendo, entonces te puede ocasionar, no sé, temas a nivel laboral importantes y terminas haciendo algo que de pronto para ti no era importante en el momento. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas de empezar como a limitar, bueno, qué tecnologías, qué redes sociales, en mis hijos, qué videojuegos de pronto podemos negociar de que estén o que otros de pronto no pueden estar por temas de edad. Entonces, eso siento que es súper relevante y no dejar pasar, porque uno a veces como que se come todo lo que empieza a salir, todas esas redes, esas aplicaciones nuevas, pero uno no se da cuenta ni para qué lo uso. Sí, yo no sé si a veces te pasa eso que tienes aplicaciones que uno dice, Sí. no. Total, sí, sí, me pasa un montón y eso que tú creo que estás diciendo me parece importantísimo y también es hacer una limpieza constante del celular.
Entonces es empezar a revisar pues, qué aplicaciones sí uso. Yo pues durante la pandemia bajé un montón de cosas, la verdad. Entonces, las pasadas, hace como 2 días me tocó empezar a limpiar el celular porque me pasaba eso que tú estás mencionando de las notificaciones. Y yo, pues claro, de pronto en la pandemia usaba más porque tenía algún tiempo al inicio. Ya ahorita pues no tengo tanto tiempo, entonces pues me distraen. Entonces eso que tú dices me parece súper importante. Y hace poquito lo usé, esa estrategia que tú estás mencionando, la verdad, sí me parece súper buena. Sí, es hacer como una desintoxicación de Total, redes sí, o de creo tecnología. que y aplicaciones y todo eso, empezar a revisar qué sí uso, qué no uso, qué, para qué me sirve y empezar a darle prioridad a todo el tema. Súper. Sí, Listo, sí, Gabriela, sí, yo sí. creo que ya nos quedamos casi sin tiempo. Pues me gustaría empezar a agradecerle a todas las personas que participaron durante el live de hoy. Vi también varias veces que nos preguntaban si el live queda guardado y pues vuelvo a mencionar que sí, que queda guardado acá en Instagram y también queda en nuestro canal de YouTube, como todos nuestros live que hacemos todos los jueves a las 7 de la noche. Entonces también es una invitación a que todos estén súper pues, juiciosos y pendientes de nuestros lives. Estamos hablando de temas que vemos que nos consultan mucho en nuestras sesiones constantemente y estamos pendientes a cualquier información que necesiten. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy, a las personas que estuvieron por Instagram, por Zoom y por Facebook. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Buenas noches, chao.